Muchas gracias. Entonces, les contaba que hoy nos toca hablar de técnica de redacción aplicada tanto a los instrumentos privados como a los públicos, y en lo que se refiere a la palabra técnica, esta consiste en el enfoque científico de problemas prácticos, es decir, tomando la ciencia del derecho y aplicada a lo que es un problema, si ustedes quieren, muy práctico, es la redacción del documento, o sea, el lenguaje escrito. Se podría decir desde un punto de vista terminológico que escribir responde a un obrar empírico, ¿no? Yo me pongo a escribir, no sé, la lista del supermercado, me pongo a escribir, bueno, una nota para mi señora, por ejemplo. Bueno, en cambio, la palabra más técnica es redactar o narrar, ahí hace hincapié en el obrar técnico, o sea, una escritura que se basa en reglas, y lo que genera un verbo u otro, en otro caso, el escribir genera un simple escrito, ¿sí? La nota del supermercado que pego en la heladera. Y redactar tiene como resultado un documento. ¿Bien? El tema de redactar o narrar responde al tipo de documento que estemos escribiendo, porque en las escrituras o en los boletos de compraventa, en todos los negocios o los documentos que contengan un negocio jurídico, un contrato, por ejemplo, ahí la palabra técnica es redactar. Redactar. En cambio, narrar se da cuando son las actas, por ejemplo, notariales, ¿sí? Un acta de notificación, un acta de notificación de un despido, un acta de comprobación de hechos, porque ahí el escribano va, va contando, por así decirlo. Contar podríamos usar como un sinónimo, narrar sería contar, o sea, contar viene de la palabra computar en latín, que es sumar. En realidad es una operación matemática, es poner una cosa atrás de otra, como ir poniendo 1, 2, 3, 4, bueno, eso es contar o narrar, es decir, uno está tratando de reflejar el flujo de datos de la realidad de la manera más en tiempo real posible. Por eso no responde a algo que uno se sentó a pensar, a ver, ¿qué va a decir el vendedor? ¿Qué va a decir el comprador? ¿Cómo es el medio de pago? Entonces, es una reflexión que uno vuelca ordenadamente en un documento. Eso es la redacción. En cambio, narrar es ir contando. Y esto, aunque uno no crea, se aplica tanto a instrumentos públicos como a instrumentos privados, porque muchas veces, yo, como siempre les conté, soy un gran defensor de los instrumentos privados, pese a ser escribano, y sinceramente hay situaciones donde se puede resolver con un instrumento privado. Por ejemplo, me tocaba hacer un acta de sorteo, ¿no? En un evento de un colegio profesional que, si bien era de Quilmes, donde yo ejerzo, se hacía en un partido lindero que era Berazategui. Con lo cual, yo no tenía jurisdicción, perdón, no tenía competencia. La competencia territorial en la provincia de Buenos Aires es por distrito notarial o partido, y entonces yo estaba en el distrito 86, que es Quilmes, y 120, que por más que lindero, y eran unos pocos cientos de metros de lejanía donde estaba el límite, no tenía competencia territorial. Entonces, de ahí que les sugerí, por supuesto, si querían llamar a otro notario, o un colega, o también redactar un instrumento privado, porque un acta de sorteo con 2 o 3 testigos, que estaba lleno de participantes voluntariosos, tiene en realidad, para el efecto que tenía, que eran premios pequeños, capaz una impresora, no es que se sorteaba un auto, ¿sí? O unas vacaciones, era una cosa de menor cuantía, y se podía arreglar perfectamente con un instrumento privado. Entonces se terminó redactando, estuve presente, pero no como escribano, no en función notarial, sino como profesional del derecho, porque yo era asesor justo del colegio. Entonces se redactó un instrumento privado, que lo redacté, llevé preimpreso para poder redactarlo en el momento de adaptarlo, y bueno, y con presencia de varios testigos se dio que la secuencia numérica que fue saliendo y que no fueron los adjudicatarios de estos premios. Así que ahí también es una narración, no es una redacción. Se va narrando que se desinsacula o se saca una bolilla del bolillero, que sale tal número, que fulano de tal proceda. Entonces, eso tanto en los instrumentos privados como en las escrituras públicas. Muy bien, o sea que cuando uno redacta, que piensa cosas con anterioridad, está dándole forma a la voluntad de las partes, ¿sí? A lo que en la primera audiencia, que haya tenido el escribano o el profesional de que se trate, recopiló los datos de los otorgantes y lo ordenamos prolijamente y probablemente lo encuadramos dentro de un modelo que hayamos tenido ya de antemano, sin, como vamos a ver durante el día de hoy, sin tratar de caer en lo que es formulismo, ¿no? De aplicar un modelo para todos los casos igual. Muy bien, ¿y cuáles son estos criterios para redactar? Bueno, efectivamente son lo que se llama principios técnicos de redacción, que son unos cuantos. Según la doctrina se ha desarrollado en mayor o menor cantidad. Yo les voy a ofrecer una enumeración y una clasificación
que elaboré para un artículo de revista del notariado en su momento, que les agregué también en el material, donde los dividí en principio para ordenar en principios externos y principios internos. Los externos son los que tienen relación directa con el contrato o el acto jurídico, es decir, los que guardan una estrecha o íntima relación con el negocio que se va a celebrar. Y bueno, y acá vamos a enumerar entonces 4 principios externos que son, y vamos a desarrollar, que uno de ellos es el conocimiento. Este principio significa que uno indague activamente los elementos del contrato, todos los elementos, naturales, esenciales y accidentales. Esto se da a través de una primera audiencia con la gente, donde uno despliega una actividad diligente con preguntas adecuadas al negocio que se quiere celebrar. Por ejemplo, en un contrato de locación, bueno, ¿cuántos años se va a celebrar? Otra pregunta, ¿usted quiere que al término de 6 meses, si va a rescindir unilateralmente, quiere tener que haya una penalidad o quiere que se le descarte la penalidad y se pueda rescindir sin nada a favor del locador? Bueno, y así un montón, puede introducir mejoras, cuál va a ser el destino, o sea, todo un interrogatorio, por así decirlo, sin entrar en un carácter denostativo, pero tenemos que, digamos, extraerle un poco los detalles de la operación a las partes para no encontrarnos después con que cuando estamos redactando dice, uy, ¿y la posesión cuándo se le entregaron? ¿Cuándo se iban a entregar la tenencia? ¿El contrato se firma hoy, pero la vigencia es hoy o es dentro del primer día hábil del mes siguiente? Supónganse. Bueno, todas esas cosas que en realidad conviene hacer como un checklist, se llama el checklist, que viene del derecho alemán en realidad, es una lista de que yo tenía guardado uno de la locación antes del código nuevo, que igual se aplica, prometo buscárselas y mandárselas el checklist de lo que es locación, para cuando uno tiene la primera entrevista con las partes, ir tildando. El checklist es ir poniendo tildes en cada uno de los puntos que tenemos que cerciorarnos de que lo preguntamos, y de hecho hasta conviene armarse una hoja inicial para la carpeta de cada escritura, ¿no? Con un checklist. Bueno, el checklist, ustedes no saben la cantidad de errores que ha salvado y las vidas que ha salvado, y los primeros que usan checklist, aunque no lo crean, son los pilotos de avión. Tienen una lista, una planilla en una planilla de plástico, donde tienen que, cada vez que se sientan a volar, tienen que ver si hizo una cosa, si hizo la otra, y así se evitaron muchísimos accidentes aéreos, infinidad. Ya hoy en día es una regla. Bueno, hagamos lo mismo con nuestros escritos jurídicos, ¿sí? Tengamos un checklist para ir poniendo. Se usa mucho también en técnica jurídica, en la actividad legislativa. Dicho sea de paso, si quieren profundizar en todos estos temas de los checklists, incluso hay un libro de Leiva Fernández, el autor de contratos, que se llama Fundamentos de Técnica Legislativa. Entonces, ese libro es una barbaridad, tiene como 500 páginas, y les explica perfectamente cómo se escribe para legislar, que en realidad no es muy distinto de lo que es redactar un contrato, porque las normas, las reglas siguen siendo abstractas, ¿sí? Con lo cual muchos de los principios de ese libro se aplican acá. Así que conocimiento comprende, por un lado, recetar la voluntad de las partes, y por otro lado, la documentación. Título de propiedad, partidas, recibo de ARBA, recibo municipal, toda la actividad documentadora que vamos a utilizar como base a nuestro documento. Entonces, preguntamos como si fuera una prueba testimonial a las partes y una prueba documental con toda la información que nos traen para armar este expediente, por así decirlo, interno, que es el que nos sirve para redactar el contrato. Bueno, segundo principio externo al documento, licitud. Licitud. Consiste en evaluar si el contrato respeta la ley vigente. Es decir, esto surge de las leyes orgánicas, de los corredores, de los abogados, de los escribanos, donde tenemos que cerciorarnos un montón de aspectos del contrato, por ejemplo, la licitud del objeto. ¿Y qué me están pidiendo? ¿Que redacte un contrato sobre herencia futura? No se puede, ¿no? Por ejemplo, licitud del objeto, la capacidad de las partes. Por ejemplo, si es un menor de edad que trabaja, si uno anticipa la capacidad, si el menor adolescente tiene que firmar el contrato o no. O sea, fíjense los elementos que involucra la licitud. Y también la legitimación. Por ejemplo, ¿es un contrato entre cónyuges permitido? ¿Sí? ¿Es el abogado de la asociación que quiere comprar el inmueble por el cual tramitó la asociación y no se puede? Entonces, capacidad, legitimación y licitud del objeto. Dentro de la legitimación también incluimos el análisis de los poderes. Nos viene una persona con un poder general amplio y no dice facultad de disponer o de vender. ¿Puede vender? Bueno, no, este es el examen de licitud que acompaña el de conocimiento, porque van de la mano. Primero tomamos conocimiento de todo el ejemplo. Por ejemplo, dicen, pero a ver,
califico jurídicamente, ¿no? Que ahora viene el principio de calificación. Subsumo una cosa, el negocio jurídico, el negocio económico en el negocio jurídico. Y quieren hacer una enfiteusis, y no se puede, ¿sí? Y así. Otro de los principios externos al documento, porque tiene que ver más con el contrato en sí, es la calificación. Calificación, que significa emplazar el negocio económico en el negocio o en el tipo contractual que nos ofrece el código. Entonces, aquí tenemos dos aspectos, se subdivide así como el de conocimiento se divide en la parte testimonial y en la parte documental. Bueno, el principio de calificación se subdivide en dos aspectos, el material y el formal. ¿Y esto qué significa? Dentro de lo material tiene que ver el tipo de contrato que vamos a celebrar. Pensar si el contrato que quieren celebrar se adecua o no a un contrato existente. Esto, por ejemplo, lo hemos visto en la primera clase, el problema es si se quieren pagar en criptomonedas, ¿no? ¿Dónde encuadramos el contrato? ¿Es indominado? ¿Es una permuta? ¿Es una adhesión permuta? Bueno, todo eso entra todavía en una etapa previa a los principios internos que tiene que ver con calificar el negocio dentro del ordenamiento jurídico vigente. Por ejemplo, un leasing. ¿Quieren celebrar un leasing o quieren celebrar un contrato de locación con opción a compra? Son dos contratos distintos, ¿sí? Y depende del grado de oponibilidad que quieran y la forma que quieran darle las partes. Bueno, párrafo aparte, el segundo aspecto de la calificación es el aspecto formal. Es decir, esto significa qué forma requiere el acto jurídico que quieren instrumentar. Por ejemplo, una donación de dinero. Quieren instrumentar una donación de dinero. ¿Hace falta solo por escritura pública? Como le decía el tema del acta de sorteo. Y bueno, hay contratos que no nos va a quedar otra, como por ejemplo una cesión de herencia, y otros contratos que vamos a poder hacerlos por instrumento privado. Por ejemplo, una cesión de derechos posesorios, una donación de dinero, una partición que se vaya a homologar un expediente. Pero hay otros que no podemos evitar la forma de escritura pública, como por ejemplo una donación de inmuebles, una donación de rentas periódicas. Y hay otros que admiten un grado intermedio, que es el precontrato, si ustedes quieren verlo de esta manera, que sería un boleto, por ejemplo, un boleto de cesión de herencia, un boleto de permuta, un boleto de compraventa. Todo eso válido en tanto y en cuanto sean contratos onerosos. Si son gratuitos, nos deriva la regla del 1554 del Código, donde la donación tiene que ser hecha sí o sí por escritura pública cuando se refiere a inmuebles. Bueno, entonces, conocimiento, licitud, adecuación, último principio externo, la adecuación. Adecuación, que significa reflejar fielmente el negocio jurídico en el documento que queremos plasmar. La adecuación es la contracara o el antónimo del formulismo jurídico. El formulismo significa encuadrar invariablemente el contrato siempre en el mismo modelito, ¿sí? Siempre en el mismo modelo que tenemos guardado en Word, y siempre usar el mismo para todo tipo de... Y acá, fíjense que esto que parece muy abstracto, nos pasa todos los días en la práctica cuando, por ejemplo, no reflejamos una traditio brevi manu en un contrato, o no reflejamos un constituto posesorio. ¿Sí? El vendedor se queda un mes más en el inmueble, a título de comodatario, y no lo ponemos en la escritura. ¿Por qué no? No estamos adecuando la redacción al negocio jurídico existente, ¿no? La adecuación en el campo de las actas notariales también tiene relación con no introducir apreciaciones subjetivas, ¿sí? Que lo que se esté documentando sea lo más objetivo posible. Bien, pasemos ahora, si les parece bien, a los principios internos, que en realidad son los más importantes porque hacen efectivamente a la redacción. Bueno, ¿cuáles son los principios internos? Son los que se relacionan con la estructura intrínseca del documento, ya no tanto con el negocio jurídico, sino con el orden interno y la coherencia interna del documento. Y acá vamos a hacer una subclasificación en varios principios. Uno de ellos es la primera subconjunto de los principios descriptivos, que tiene que ver con aspectos sintácticos y semánticos del documento. El primero, que acá es donde vamos a hacer un gran detenimiento, es el principio mayúsculo de claridad. Claridad significa que sean términos comprensibles, sin frases oscuras o ambiguas. Y este tal vez sea el principio supremo, ¿no?, de toda la redacción. Si vamos a enfrentar un principio con otro, lo más importante es que sea claro. Y como por ejemplo, sería un contraejemplo de claridad cuando se habla de compra para y por el menor, ¿sí? Con lo cual estamos usando
términos que son antagónicos, ¿sí? Contradictorios, o con el código viejo como se hablaba de como seña y a cuento de precio, o por ejemplo como se habla de vende, cede y transfiere, o vende y cede. No, no, momento, o vende o cede, o directamente usemos la palabra transferencia como una cuestión más genérica. Entonces, esto tiene que ver con la claridad, tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo que se divida la escritura en las manifestaciones de las partes y en las manifestaciones del escribano, en una exposición y en una estipulación, como es la redacción moderna de las escrituras, donde en una parte expositiva las partes cuentan todo lo que pasó hasta ahora, y en la parte estipulativa o de estipulación las partes celebran efectivamente el negocio jurídico. Por ejemplo, en una primera parte establecemos que fulano de tal es dueño del inmueble, y en una segunda parte que ahora le vende a otra persona. También hay muchas aplicaciones del principio de claridad, les voy a decir algunas, y luego pasamos a hablar del tema del lenguaje claro. Otra es la división en capítulos de la escritura o del contrato. Por ejemplo, hay una primera parte de una desafectación de bien de familia, y una segunda parte, un segundo capítulo de la venta, un tercer capítulo, una nueva afectación, ¿sí? O lo que fuere. En los instrumentos privados se suele hablar de considerandos y declaraciones de voluntad, lo que era antes exposición y estipulación. Por ejemplo, la consideración de usufructo de una compraventa, en el caso de división en capítulos. También otra aplicación del principio de claridad es designar las cláusulas, ¿sí? Darles un contenido entre paréntesis. Por ejemplo, primero, compraventa. Artículo primero, cláusula primera, cosa o inmueble. Capítulo segundo, perdón, artículo segundo o cláusula segunda, precio. Y así, ir nombrándolas para que el contenido nos indique en una fácil lectura dónde está cada una de las cuestiones. Pueden apelarse también a recursos tipográficos, por ejemplo, subrayar las cláusulas es el ejemplo más frecuente y más habitual, o los capítulos. Otra de la aplicación del principio de claridad es designar a los comparecientes o a los otorgantes con nombre y apellido, poniendo el nombre en minúscula y el apellido en mayúscula. Aunque no lo crean, esto es muy significativo por el hecho de que hay apellidos que son nombres, ¿sí? Y nombres que son apellidos, con lo cual es complejo saber a veces cuál es cuál, y si lo ponemos todo en mayúscula, todo en minúscula, a veces nos lleva a algún error interpretativo, o el día de mañana que intervenga en una sucesión, capaz nos traiga algún dolor de cabeza, ¿no? O en el pedido de certificados o lo que fuera. Entonces, esto en Cava es así desde el año 52, aunque no lo crean, por una resolución del Consejo Directivo del Colegio Escribano de Cava, del 30 de junio de 1952. Bueno, la claridad ha cambiado muchísimo en los últimos años en virtud del movimiento internacional de lo que es el lenguaje claro. Yo aquí les quiero compartir una guía de lenguaje claro que tiene algunos principios que quiero explicarles acá. Acá está. Les voy a compartir la pantalla. Esta es una guía que para redactar información jurídica en lenguaje claro, que es muy útil y muy fructífera, elaborada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Presidencia de la Nación. Y aquí, dentro de lo que es la introducción, y esto ha llegado tan profundo que hasta el Colegio Escribano nos ha dado lineamientos sobre el lenguaje claro, como ahora les voy a contar. Y aquí nos cuenta que, bueno, hay sitios web como Derecho Fácil, que desarrolla un poco más estos conceptos, y los antecedentes se remontan al año 1973, cuando el Citibank en Nueva York puso en circulación un modelo de pagaré para que el consumidor lo entendiera. Y lo mismo en el Reino Unido al mismo tiempo. En inglés, el lenguaje claro se dice plain language, plain como si fuera despojado, ¿no? O libre o plano, por así decirlo. Es una palabra muy común en inglés y de hecho es bastante sencilla. Cuando uno va, no sé, por ejemplo, a una hamburguesería y quiere la hamburguesa sin nada, le pide una plain burger, o sea, plain es sin nada, la hamburguesa y el pan. Bueno, lenguaje sencillo, plain language, es un lenguaje muy despojado de todo tipo de giro literario, sido de figura literaria o rebusque, por así decirlo, lenguaje rebuscado. En inglés el lenguaje rebuscado se le suele decir, como esta palabra que dice acá, gobbledygook, ¿sí? Que es como una especie de trabalenguas, que sería ¿cómo les puedo decir? La expresión verbal o auditiva que hay en un lenguaje que no se entiende. Entonces, hay asociaciones, organismos internacionales que impulsan el lenguaje claro, así que no es un fenómeno que se dio solo en la Argentina, sino que va a nivel mundial. Bueno, y acá hay unas pautas de redacción de texto en lenguaje claro que tienen que ver con el principio de claridad,
que, por ejemplo, nos dice, cada oración debe incluir un solo concepto para facilitar la comprensión. Sugerimos eliminar frases conectadas, combinadas por y, por lo tanto, en consecuencia. Usar viñetas para hacer enumeraciones, dividir ideas, listar requisitos. Y fíjense que acá dice, este es un ejemplo de frase compleja, las expensas por el mantenimiento del complejo deben abonarse según la proporción que figura en el contrato de compra y deben estar al día para que puedas usar tu semana. Y acá se prefiere redactarlo así, con estas viñetas, sobre los gastos de expensa del complejo, tenés que saber que el contrato debe indicar la proporción que te corresponde pagar, debes tener las expensas al día para usar tu semana. Por supuesto que esto nos aleja un poco de lo que es la redacción notarial, la redacción de un contrato, porque tenés que saber es usar la segunda figura del singular, la segunda persona del singular, que no es habitual en este tipo de contratos, ¿no? Se utiliza más bien la primera o la tercera. Bueno, la primera, cuando el escribano habla cosas que hizo él mismo, y la tercera, cuando se habla de relación con las partes, se utiliza la tercera persona del plural o del singular. Él, ellos, ¿sí? Las oraciones deben ser cortas, se aconseja no superar las 30 palabras, y la estructura básica se sugiere la estructura verbal básica de un análisis sintáctico, ¿no? Sujeto más verbo más complementos. Hay ejemplos acá: el banco controla la autenticidad del cheque, sujeto, verbo y objeto directo, que sería en conjunto el predicado. Conviene que siempre el sujeto esté expreso, por más que haya una reiteración. El mediador es un abogado especializado matriculado en el registro de menores. De mediadores, el mediador no es juez ni árbitro, ¿sí? Volver a hablar el sujeto facilita la primera lectura. Y utilizar la voz activa en lugar de la voz pasiva. En vez de decir la autenticidad de la firma es controlada por el banco, decir el banco controla la autenticidad de las firmas. Después hay muchos ejemplos más, que acá hay, bueno, párrafos cortos, un tema por párrafo, signos de puntuación, utilizar los más básicos, punto y paréntesis, y evitar corchetes, barras u otros signos no usuales. Ustedes, tal vez alguno esté pensando, pero esto empobrece el lenguaje. Sí, pero no estamos diciendo que se utilice para un lenguaje literario, ¿sí? Un lenguaje de cuento, de novela. Estamos diciendo que para los textos jurídicos es preferible que la idea se capte en una primera lectura, ¿sí? Y que sea fácil la ubicación y el entendimiento. Vamos a ver cómo define después el lenguaje claro la ley de cabo y la ley de provincia, que los colegios escribanos sugieren que se apliquen incluso a la redacción de escrituras, como vamos a ver. Las siglas, si no se conocen muy bien, se explican una sola vez en el texto, y las siglas de uso corriente, QUI y la FIP, deben ser usadas con preferencia a la versión extendida, porque se entiende más fácil. En las siglas no se ponen los puntos, según la Real Academia, no va Q.U.I así, sino directamente QUIL sin ningún tipo de punto, por ejemplo DNI, QUIL, AFIP, etc. Es conveniente no usar mayúsculas para destacar palabras porque producen dificultad en la lectura, y conviene usar números y no cifras. Esto hay una excepción en lo que es las leyes orgánicas notariales y el Código Civil. Los elementos esenciales tienen que ir en letras, ¿sí? Y no en números, porque es más fácil confundirse en la redacción de los números que en las letras. Es conveniente poner las dos cosas, ¿sí? Así es más fácil de percibir. Evitar el uso de números romanos. Las fechas ponerlas en forma completa, no acortada. 25 de septiembre de 1980. Y bueno, después acá habla de porcentajes y fracciones. Es muy breve la guía, tiene 13 páginas nada más. Habla de la redacción directa, de evitar los gerundios, ¿sí? Por ejemplo, se emitió el decreto modificando las medidas de seguridad, el decreto modifica las medidas de seguridad, y por general conviene evitar el gerundio, y después hablaremos del tiempo verbal y todo eso. Y la redacción en positivo es importante porque dice, no se permite el ingreso sin credencial. Acá dice, debes presentar tu credencial para ingresar. O sea, la credencial es requisito para ingresar. Por ejemplo, sería una frase mucho mejor hecha que no se permite el ingreso sin credencial. Esto en retórica literaria, en figuras literarias, hablar la doble negación se llama lítote. Es un recurso literario muy interesante, pero que imagínense que era recurrente en Borges, que no se caracteriza como el autor de más fácil lectura. La doble negación, porque la doble negación puede ser así, o sea, decir, no seas incrédulo, ¿sí? Sería más fácil decir, no sos incrédulo, sos crédulo. No quiere decir exactamente lo mismo, pero es mucho más fácil de entender la segunda. Muy bien. Bueno,
Creo que por acá estamos. Bueno, y después hablamos del lenguaje inclusivo también, que este es un tema de otro orden, ¿no? Una tendencia moderna que también está sugerido por el Colegio Escribano. Y esto es algo que nosotros sabemos, ¿no? En vez de ciego, sordo, persona con discapacidad, etc. Voy a desactivar el audio y después cualquier cosa lo pido. Bueno, tenemos después acá algunas pautas de diseño, usar letra tamaño 14, o sea, una letra de fácil lectura, que tenga buen contraste, no usar efectos tipográficos como sombra, adornos de colores. Esto en la escritura no nos interesa tanto, pero sin embargo, que no sea una letra muy pequeña. Yo en lo personal uso Sans Comic, no, era Courier New 11, que es muy parecida a lo que era antes una máquina de escribir, pero también hay otras letras que son más angostas y uno ahorra un poco de protocolo, por así decirlo, como por ejemplo Times New Roman. Y después acá hay una lista de verificación para ver si uno usó o no el lenguaje claro. Les voy a mostrar ahora, mientras tanto, ahora después vamos, antes de terminar con claridad, vamos a las preguntas. Fíjense esta guía del Colegio de Escribanos de provincia, que yo se las puse también en el material, donde está. Lo que pasa es que está acá, pero a ver si ahora la ven, le cambié, estamos en la página 9, cuando habla de lenguaje sencillo. Ahora volvemos al punto 7. Esta es la guía que elaboró el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, de la Comisión de Género y Derechos Humanos, la guía notarial de buenas prácticas para la provincia de Buenos Aires en relación con la intervención ante personas con discapacidad. Y aquí, en el punto que habíamos visto, que habla del lenguaje claro, lenguaje sencillo, que es muy parecido, les voy a dar recomendaciones. Dice, se recomienda la elaboración de oraciones cortas utilizando un lenguaje claro en los términos de la ley provincial 15.184, evitando tecnicismos con letra lo más clara posible y con un formato que facilite la lectura y la comprensión. Es recomendable adaptar el lenguaje utilizado en función de circunstancias como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, la situación de discapacidad o las condiciones socioculturales. Vocalizar bien, acá ya no está hablando prácticamente de lenguaje corporal, pero sin exagerar y sin gritar, no hablar deprisa, respetar los turnos de conversación, construir frases cortas y simples, si es necesario para ayudar a la comunicación con un gesto o una palabra escrita. Si durante la conversación se deben mencionar nombres, apellidos o palabras poco comunes, se recomienda recurrir a la escritura. No completar la frase del que está hablando, dejar que la persona la termine. Yo les diría que eso es bueno para todo tipo de conversación o de interacción humana. Reformular los conceptos de ser necesario, pero es muy importante esto, porque a veces el escribano completa lo que dice la persona y la persona se interrumpe y deja de contar lo que estaba diciendo. Y bueno, les dejo para que terminen luego de leer todo esto, que es muy, muy interesante. Es nueva, acaba de salir, prácticamente debe tener un par de meses solamente. Después les comparto también empecemos con la provincia de Buenos Aires, es la ley 15.184, bastante reciente, del año pasado, donde dice que promover el uso del lenguaje claro en los textos legales y formales. Y acá esto quiero hacer hincapié en la definición. Dice, se entiende por lenguaje claro el lenguaje basado en expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios, que puede ser usado en la legislación, en las sentencias judiciales y en las comunicaciones públicas dirigidas al ciudadano. Un documento estará en lenguaje claro si su destinatario puede encontrar lo que necesita, entender la información de manera rápida y usarla para tomar decisiones y satisfacer sus necesidades. Todo esto, el ámbito de aplicación es para el Estado provincial, los tres poderes, organismos descentralizados autárquicos, organismos de la Constitución provincial, entes públicos no estatales, empresas y sociedades del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Y esta ley la cita esa guía del Colegio de Escribanos que les había dicho y mostrado, y los poderes es obligatorio el uso del lenguaje claro. Bueno, y por último les muestro la ley que también impuso el lenguaje claro en Cava. Esto yo creo que a medida que se avance en este tema va a ser frecuente que esté en todas las provincias, y les quería más que nada decirla, es más breve, un poquito más breve, pero la definición dice, se entiende por lenguaje claro el estilo de redacción clara y directa que facilita la comprensión del contenido, que se transmite por contener expresiones sencillas, párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios. El lenguaje claro incorpora además un diseño y un formato amigables con independencia del soporte que se utilice. Muy
Bien. Pues vamos a ver cómo podemos implementar el lenguaje claro en la escritura, especialmente ahora cuando vayamos a lo que es las correcciones. Les quiero preguntar si hay alguna pregunta hasta ahora, antes de terminar de ver los otros principios de redacción. ¿Cómo venimos con esto? Es algo, yo en lo personal no era... en la Universidad Notarial también se sumó a esta tendencia y hizo un curso el año pasado sobre lenguaje claro. Clara, vamos a hacer honor a tu nombre, vamos a empezar con vos. Perdón, activa tu micrófono, por favor. Lo que yo planteaba en el chat es cómo hacemos nosotros para que en la redacción notarial, por ejemplo, la primera, la estipulación, Juan le vende a Pedro la unidad funcional 1, cita en la planta baja, integrante del inmueble cito en esta ciudad, con frente a la calle tal, y ya ahí te metiste en una oración enorme, que parecería que no podés cortarla, lo mismo que el precio. El precio es de tanto, porque si no terminás, por eso puse que estaba muy bien la cablegráfica de Gattari, pero entre la cablegráfica de Gattari y la, digamos, rococó o barroca de, bueno, y ponerle y todo, y en el medio, que ahí es donde no sé para dónde cortarla. Clara, ¿qué es lo de Gattari que estás contando? Que no te entendí. Gattari tiene los modelos de Gattari padre, obviamente, Sí. se caracterizaban porque todos decíamos, che, pero es telegráfica. Ah, sí. Él ponía nada. Entonces, realmente una escritura de compraventa te la hacía en una hoja, en Claro, una carilla. claro. Entonces, Ahora, eso te parecía medio a la redacción también, decir, esto no es una escritura. no, demasiado Entonces, breve le resta claridad. Es verdad. bueno, entonces, por eso, Juan le vende a Pedro, bien, que el inmueble, pero el inmueble, ¿dónde está? ¿Y dónde está ubicada? En las medidas, y sí, podría hacer punto seguido, punto seguido, punto seguido. Estas son Reflexiones. alguna cuestión. Hay otras que sí, las expresiones, las declaraciones de las partes son más cortitas, se puede poner. Quizás hay que practicarlo y sacarle tipo Twitter, ¿no? Sacarle la mayor cantidad de palabras Lo que vos posibles. decís, Clara, está buenísimo y es muy difícil en el caso del inmueble, pero yo sugeriría hacer así, ¿no? Juan le vende a Pedro el siguiente inmueble de su propiedad, si querés. 2 puntos. Los 2 puntos también son un corte, porque en realidad empieza otra idea conceptual. Una finca ubicada en la ciudad partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, con frente a la calle tal, número tal, con las siguientes medidas de superficie y lindero, si querés, o si no, punto. Y decís, las medidas son ta, 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 ta. La superficie es tal. Los linderos son ta, 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 ta. También es otra forma de cortar. Hay que ver si el resultado final realmente da un resultado, para la redundancia, un resultado claro o no. Eso es interesante. La verdad que me lo voy a poner hay más, lo podemos llegar a ver ahora después en los ejemplos que tenemos de redacción. Pero en cuanto al precio, ahí ya tenemos un poco más de juego, porque decimos, bueno, después punto, nomenclatura cadastral, punto, partida inmobiliaria, punto, etc. Después, en el precio podemos poner, el precio de esta compraventa es tanto, el medio de pago es tal, tal, y así podemos llegar a ir, el origen del dinero es tal, y armando oraciones que tal vez en lo ideal no contengan más de 30 palabras, ¿sí? Pero bueno, no es una regla invariable, ¿eh? Por ejemplo, en el caso del inmueble, yo creo que es peor cortarlo en oraciones que ponerlo todo junto. No creo que haya que cortar la hilación en el caso del inmueble, como vos decís. Pero es interesante ponérselo a reflexionar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿Estamos bien? ¿O alguna reflexión? Estamos Sí, bien. Nicolás, reflexión por Sí. ahí es practicarlo un poquito más porque a mí me cuesta. Hacer un lenguaje claro, yo creo que a los escribanos nos cuesta. Sí. Yo amo el asimismo también, a mí me gustan las actas, y en las actas creo que debo practicar más el lenguaje claro. Está bien. Sí, es muy interesante. Siempre se puede ir mejorando la redacción. O a veces uno le encuentra errores que capaz el año pasado uno no lo veía, cosas así, bueno, y de a poquito y siempre ir mejorando, aunque sea un poquito.
Bueno, sigamos, después volvemos cuando veamos los ejemplos prácticos. Bueno, otro principio es el de economía. Acá es lo que decía Clara de Gattari, que la redacción sea concisa y simple, sin repeticiones. En algún punto la economía se relaciona con la claridad, pero tiene entidad suficiente como para dirigirla en un principio específico. Ser breve, eliminar toda palabra superflua. Por ejemplo, les voy a dar unos cuantos ejemplos. Por ante mí, ¿no? Primero que está mal construido gramaticalmente. Es ante mí, o redactada por el escribano tal, o pasada ante el escribano tal, pero no por ante el escribano, porque son una acumulación de dos preposiciones que realmente no ayuda, no suma y parte es incorrecto. O por ejemplo decir escritura número tal, escritura número y el número, o DNI número tal. Podemos decir DNI y directamente el número, porque otra cosa no va a ser. Entonces, la palabra número en realidad les podría decir que afecta al principio de economía, y de hecho, si lo vamos a mirar, lo está haciendo sumarle palabras y no le está agregando claridad. Lo único que puede ser es un número. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con la calle y número. Por ejemplo, domiciliario de Alem 300. Alem número 300. Si lo que sigue es un número, evidentemente. Ahora, cuando las calles tienen número, la calle es un número, ahí sí tenemos que poner calle 12, número 400, por ejemplo, si estuviéramos en La Plata. Porque ahí no nos queda otra, porque no podríamos, es muy difícil. Si no, es como en los DNI nuevos, vieron que está en la calle y el número, como son todos números, no sabemos ni a qué se refiere. Viene la calle numérica, el número de puerta y después el departamento. No sabemos qué es cada cosa prácticamente. O sea, ahí el principio de economía se tiene que estar, digamos, tiene que darle prioridad al principio de claridad. Bueno, otro de los principios, el principio de corrección, claro, sí, certificados número, exacto, claro. Otro de los principios es el de corrección. Esto significa que respetemos la sintaxis y la semántica. La semántica es el significado y la sintaxis es la construcción de la oración. Bueno, las escrituras se tienen que hacer en idioma nacional justamente y de hecho entonces tiene que ser un idioma correcto. Respecto de las abreviaturas, bueno, esto está regulado en las leyes orgánicas también. Y en cuanto a lo que es corrección, es importante gramatical, yo es algo que veo muy seguido en las escrituras, el punto y línea. El punto y línea para separar, que es un vicio que nos viene arrastrado tal vez de algunos escritos judiciales, ¿sí? El punto y la línea no existe en la gramática española, no es un signo de puntuación. Tenemos el punto por un lado y la línea por el otro, pero punto y línea para separar oraciones no tiene sentido. Yo siempre que indago sobre el tema, nunca le encontré el fundamento último, porque tampoco significa un punto y aparte, no tiene realmente un significado, y es más, de vuelta atenta contra el principio de economía y fundamentalmente con el de corrección. Después vamos a verlo cuando corrijamos el documento. Si alguno lo hace, simplemente despójense de la línea después del punto. Lo que existe en nuestro idioma es punto seguido o punto aparte. El punto aparte, si lo llegamos a usar en la escritura, la forma de que no haya un espacio en blanco es completarlo con líneas hasta el final. Pero lo cierto es que no se suelen usar puntos y apartes en las escrituras. Les diría que directamente todo es punto seguido. Bueno, y después el último principio es especialidad. El mismo principio que en derecho registral, describir con la máxima precisión todo. Por ejemplo, el inmueble con todos los datos de identificación, la persona con todos los datos de identificación, si tenemos que hablar de un medio de pago, ser preciso también, el CBU de una cuenta, el CBU de la cuenta de destino, qué sucursal, qué banco, qué fecha, todo para completar lo más preciso posible y más completo el texto escriturario, o de un boleto de compraventa. Bueno, otro de los subconjuntos de principios internos son los narrativos, que tienen que ver con el punto de vista del narrador y la atribución de las manifestaciones. Narrativo. Bueno, el primer principio de este subconjunto es objetividad. La objetividad significa que hay que hacer referencia a las partes en tercera persona, como habíamos hablado. Y si es una escritura pública, las manifestaciones del escribano son en primera persona. Hago constar, yo hago constar que, he verificado las firmas digitales. Bueno, en cambio el vendedor vende, él vende o ellos venden, ¿sí? Siempre en tercera persona, o ellos compran. Y otro de los principios de narrativos es el de presente histórico. Presente histórico significa que se redacta en tiempo presente. Los contratos se redactan en tiempo presente. Salvo que haya que hacer alguna salvedad, valga la redundancia, salvo que
haya que decir, por ejemplo, que el pago se hizo, ¿sí? O se pagó con anterioridad, o se pagará en cuotas, o sea, tiempo futuro y tiempo pasado como regla, como excepción, pero la regla tiene que ser el vendedor vende. ¿Por qué se llama presente histórico? Porque cuando una persona lo lee dentro de todos 3, 4 años, pareciera que está sucediendo en ese momento. Virtualmente es como que las partes están reproduciendo el acto, digamos, en la conciencia, por leyéndolo en tiempo presente. En cambio, en actas, bueno, las actas se pueden redactar en tiempo presente o en tiempo pasado, según el momento en que uno lo escribe, para ser fidedignos con lo que ocurrió. Si yo percibí los hechos y volví a la escribanía y lo redacté tranquilo ese mismo día en la escribanía, bueno, ahí va a estar todo redactado en tiempo pasado porque no está pasando delante de mí en ese momento. Otro de los principios narrativos es el de imputación. Significa asignar las manifestaciones a cada parte y al escribano como corresponda. O sea, asignar las partes a quien corresponda. En el caso de las escrituras públicas hay que deslindar muy bien lo que dicen las partes y lo que dice el escribano. Las declaraciones de las partes diferentes a las constancias notariales. Primero porque las constancias notariales, todo lo que se emitió en constancias notariales se puede agregar por nota marginal. En cambio, las declaraciones de las partes no se pueden. Por ejemplo, el estado civil, ¿sí? Por ejemplo, el precio de la compraventa o el medio de pago. Y esto es importante porque a veces yo he visto escrituras donde el escribano dice que no corresponde el asentimiento porque es un bien propio. Y eso no lo dice el escribano, lo tiene que decir la parte, ¿sí? Al escribano no le consta, efectivamente, por fe pública o por su presencia de que no es el hogar conyugal o con la terminología moderna, la sede de la vivienda familiar. Entonces, eso lo tiene que decir las partes. En cambio, el escribano puede decir, por ejemplo, si hubo un asentimiento anticipado, en constancias notariales, sí, tengo a la vista el asentimiento otorgado por escritura tal, etcétera, etcétera. Bueno, y el otro principio del narrativo el último de los narrativos, es el de confesión, que significa que hay que atribuir las manifestaciones a la parte que perjudican. Esto parece extraño en una primera aproximación. Hay que atribuir las manifestaciones a la parte que perjudican. Por ejemplo, ¿quién dice que cobró el dinero? Y lo tiene que decir el vendedor. Porque si lo dice el comprador, no prueba. Yo, por ejemplo, digo, no sé, digo, no sé, Pedro me debe 100.000 pesos. No prueba, porque yo soy el acreedor. En cambio, si yo dijera, yo le debo 100.000 pesos a Pedro, eso tiene valor porque le perjudica al que lo está diciendo. Tiene el valor de una confesión extrajudicial. Entonces, si el vendedor dice que entregó la posesión, lo tiene que decir él. Es más importante que el vendedor diga que entregó la posesión que el comprador diga que la tiene, porque que le diga el comprador, yo puedo decir que tengo tal inmueble y si yo no era el poseedor anterior, no estoy probando nada. Entonces, en cambio, el que está vendiendo, él tiene que decir que entregó la posesión, él tiene que decir que cobró el dinero, etc. O sea, las manifestaciones valen que las diga la parte a la cual lo perjudica, fundamentalmente. Bueno, y después los últimos subconjuntos de principios que son estructurales, tiene que ver con cómo se disponen y estructuran las partes del documento. Y acá tenemos 4 principios de vuelta. Uno es orden. El principio de orden significa que las partes del contrato tienen que estar distribuidas lógicamente. Lógicamente. Por ejemplo, el lugar y la fecha es conveniente ponerlo al principio, como generalmente se hace en las escrituras. Bueno, sin embargo, en los instrumentos privados es muy frecuente que se ponga al final. Se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y acción efecto en la ciudad y partido de tal a tal fecha. Entonces, eso es conveniente ponerlo al principio, porque así cuando empezamos a leer sabemos cuándo pasó lo que pasó. No, tenemos que leernos todo el contrato y al final saber cuándo ocurrió. La disposición lógica sería decir que boleto de compraventa, y poner en la ciudad y partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, a tanta fecha, porque sabemos dónde están ubicados, dónde se firmó y cuándo se firmó. Y después saber qué dicen. Eso sería como el marco principal que sería al principio. Otro de las aplicaciones del principio de orden sería poner todos los que comparecen en una escritura al principio. Es decir, vendedor, comprador y cónyuge casiente. Testigos, todo al principio, incluso en un testamento. ¿Por qué? Para evitar apariciones sorpresivas de un compareciente al final. Por ejemplo, poner los testigos al final del testamento, que aparezcan ahí, digan todos los datos personales ahí, ya como estaba cerrando el acto,
¿cómo? Estaba el testador solo y ahora de repente aparecieron espontáneamente los testigos. No, estaban desde el principio, entonces ¿por qué no los ponemos del principio? Es cuando en las obras, como cuando en las obras de teatro se pone el elenco al principio, dramatis personae, bueno, donde figuran quiénes van a aparecer, bueno, lo mismo, en las escrituras, tal, y ahí podemos aprovechar para poner por una parte tal, por otra parte tal, y además, ¿Quiénes son los que figuran además? Por una parte vendedor, por otra parte comprador, y además, ¿quiénes son? Los que no son partes, cónyuge casiente, hermanos que dan la conformidad con la donación, testigos del acto, etcétera, etcétera. Gente que son comparecientes pero que no son otorgantes como partes. Así que es conveniente, entiendo yo, por el principio de orden, poner a todos adelante y no que aparezcan al final. Es muy frecuente esto, ojo, con la firma ruego, que se ponga al final de todo la firma ruego. Que se ponga que aparece la persona al final, todos los datos, y en firma ruego de tal, por no saber firmar o no poder, por tal impedimento. Acá ya es una decisión muy personal si al firmar te ruego lo ponemos al principio como además, o si lo ponemos al final. Yo creo que ahí ya, yo lo pondría al principio también, aclarando que quien comparece al solo efecto de brindar su firma ruego, ¿sí? Pero ya es una decisión muy, muy subjetiva y personal. Bueno, también esto tiene que ver con la estructura del negocio, ¿sí? Poner las cláusulas más importantes delante, ¿sí? El inmueble y el precio. Si fuera el leasing, también poner los elementos esenciales, el canon, el inmueble, el precio ofrecido de opción de compra y el plazo. En una locación, por ejemplo, poner el plazo. No poner el plazo al final, porque es un elemento esencial del contrato, sino ponerlo al principio. Yo les diría en una locación, primera cláusula inmueble, segunda cláusula precio, tercera cláusula plazo. Cuarta cláusula probablemente destino. O sea, en el orden de importancia de las cláusulas, en pasar por los elementos esenciales, elementos naturales del contrato y elementos accidentales. Bueno, por ejemplo, una reinversión de bien propio, ponerla al final, ¿no? O fuera de las cláusulas principales. Bueno, y después otro de los principios estructurales el segundo es concentración. Poner todo lo que es similar en un mismo lugar. Todo lo que tiene atinencia, ponerlo en un mismo lugar. Por ejemplo, todos los datos del inmueble que vayan en el inmueble. Ejemplo, muchos escribanos ponen la nomenclatura catastral en constancias notariales, cuando por el principio de concentración sería mejor ponerlas dentro de la descripción del inmueble. La partida, toda la evaluación fiscal, todo se puede poner. Lo que pasa es que ahí tiene que ver con, están en pugna el principio de concentración con el principio de imputación, de qué parte dice cada cosa. ¿Quién lo está diciendo? La nomenclatura catastral, ¿el escribano o las partes? ¿Sí? ¿Quién está diciendo la evaluación fiscal? El escribano o las partes. Entonces ahí es donde tenemos que sopesar, y es por eso que en muchas escrituras está todo junto en la descripción del inmueble y otras está dividido en manifestaciones de las partes y constancias notariales. Bueno, y luego otro de los principios es compleción, podríamos denominarlo, o completud, que tiene que ver con que no falte ninguna de las previsiones necesarias para que el contrato tenga efecto correcto. Que no falte ninguna cláusula necesaria para que el contrato llegue a buen puerto. Por ejemplo, si se prevé un incumplimiento, hay que prever el efecto del incumplimiento. Por ejemplo, un pacto comisorio, una cláusula penal. Otra de las aplicaciones del principio de compleción tiene que ver con, que también está encaballado un poco con el principio de especialidad, son los datos del escribano. ¿Sí? Es mejor que la escritura diga qué escribano está autorizándola. Es muy frecuente poner ante mí escribano autorizante y no se sabe al final quién lo firmó, pero realmente en virtud del texto y por el principio de orden, por el principio de concentración, por el principio de especialidad, poner quién es el escribano y qué cargo ocupa, ¿no? Si es adscrito al registro tal, ¿sí? A cargo, interinamente, etcétera, etcétera. Pues muy común en Cava que pongan ante mí escribano autorizante y después firma el titular adscrito indistintamente, ¿no? Según el que esté disponible en ese momento. Pero bueno. Y por último, consistencia, el último de los principios estructurales. Consistencia significa que haya coherencia entre las cláusulas, que no haya una contradicción interna en el documento. Que no se diga una cosa en un lado y que se diga otra en otro. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es importante que tenga consistencia el documento. Muy bien. Bueno, yo dentro
Les dejé algunos artículos más también de sentencia en lenguaje claro, y dentro del lenguaje jurídico también algunos artículos, para ir profundizando en algunos temas que les guste. Incluso les dejé alguna curiosidad, que es el primer artículo que escribí, que es sobre los sinónimos en el derecho, sobre cómo se utilizan los sinónimos y qué lugar hay para los sinónimos en nuestro lenguaje jurídico. Bueno, bien, vamos a ver si hay alguna pregunta, y si no, ya vamos directamente a la parte práctica de ir corrigiendo algún texto que voy a ir abriendo mientras, por favor, pueden abrir los micrófonos.